de debate de gigantes. Y en este caso, lo que nos apasiona, lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos a bien a presentarnos, vamos región Suramérica. Y, como decía Sterling, del lado azul nos va a acompañar la doctora Maricel Belicioso, de Argentina, la cual es directora general de enfermedades inmunológicas del Hospital Buenos Aires, Undaondo, con especificación en enfermedad inflamatoria intestinal y también parte del comité de lo que es GADECO. Del lado verde rojo tenemos a Paulina Núñez, quien nos acompaña desde Chile. La misma es presidenta actual del grupo ACTECU, que es el grupo de interés en enfermedad inflamatoria intestinal, profesora asistente de la Universidad de los Andes en Chile y directora de Fellow. Así que nuestros Fellow que quieran también seguir ampliando sobre este conocimiento, tenemos aquí su directora actual. Y me complace realmente presentar, porque en este tipo de condición de enfermedades inmunomediadas, pues muchas veces nos acompañan condiciones que necesitamos una orientación. Vamos a puntualizar algunos casos clínicos, qué dicen esas guías, qué nos aconsejan también estas maestras. Y aquí, sin más preámbulo, tenemos a nuestras participantes. Adelante, y Maricel. Bueno, buenas tardes a todos, es un placer, gracias por la invitación, es un honor estar acá, así que no vamos a hacer un round con Paulina, sino que vamos a presentar situaciones clínicas de la vida diaria, pero que tienen ciertas dificultades. Entonces la idea es, no es un caso, sino una situación de la vida, de la práctica diaria. Bueno, este es un varón de 74 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC. Presenta aumento del número de las deposiciones, refería entre 4 deposiciones con moco y sangre, urgencia defecatoria, dolor abdominal de 4 meses de evolución. Interconsulta a su gastroenterólogo, se le realiza una colonoscopía, la misma informa una colitis ulcerosa extensa con actividad moderada, un score de Mayo de 2 y la biopsia era compatible con una enfermedad inflamatoria. Se indica corticoides y mesalazina con muy buena evolución clínica, pero al suspender los esteroides presenta recaída de su enfermedad de base. Entonces se comporta como un paciente córtico-dependiente. Entonces lo que planteamos es, necesita terapia avanzada, ¿qué hacemos con este paciente? Y bueno, un poco la discusión tiene que ver, la situación especial claramente no es el paciente, porque es desde lo diagnóstico no tiene ninguna dificultad, es un paciente córtico-dependiente. El planteo es la edad del paciente. Si vamos a hablar, este grupo etario que apareció en los últimos años en la enfermedad inflamatoria y que antes no lo teníamos tanto en nuestra práctica diaria. Ustedes saben que cada vez aumenta más la prevalencia de adultos mayores con diagnóstico y debut de enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es un buen punto. ¿Qué dice la literatura? Que ahí el aumento y la prevalencia aumenta anualmente casi 5.2% por año, es muchísimo. Entonces hay que aprender a manejar estos pacientes. Por un lado tenemos debut de pacientes añosos y por otro lado tenemos a nuestros pacientes jóvenes que van envejeciendo, así que hay que saber manejarlos. ¿Y cuál es la dificultad de tener un paciente añoso con enfermedad inflamatoria? Todas las comorbilidades que tiene el paciente. Es un paciente polimedicado, es un paciente que va a tener trastornos del metabolismo óseo, es un paciente que va a tener trastornos cardiovasculares, mayor incidencia de infecciones y claramente mayor incidencia de riesgo de cáncer. Por lo tanto, la medicación que elegimos tiene que estar acorde con el grupo etario. ¿Y cuál es la dificultad? Es la inmunosenescencia. ¿Y qué es la inmunosenescencia? Es que nuestro sistema inmunológico se va envejeciendo, así que es un paciente que aumenta los riesgos, por ejemplo, de cáncer o de infecciones. Ahora, ¿cuál es la característica de un paciente con enfermedad inflamatoria adulto mayor? ¿Es igual que el joven? Bueno, no tanto. En general son pacientes que tienen más compromiso inflamatorio que penetrante o incluso que Crohn perianal. En general la localización es más colónica que ileocolónica e ileal pura. No tiene tanta progresión de la enfermedad,
aunque algunos debutan severos, pero son pacientes un poco más tranquilos. ¿Y cuál es lo más importante que tenemos que manejar? Lo que llamamos fragilidad con nuestros pacientes. Es decir, es más importante la fragilidad que la edad cronológica. ¿Y qué es la fragilidad? ¿Cuán vulnerable es nuestro paciente? ¿Sí? Es decir, si yo tengo un paciente que ha tenido una internación prolongada, desnutrición severa, no sé, uso de corticoides prolongado, es un paciente frágil. Y no importa la edad que tiene, puede tener 20 años y ser un paciente frágil. Y puede ser un paciente como esta situación de 74 años y que no sea vulnerable. Y eso también influye a la hora de la toma de decisiones. Entonces la gran pregunta es, ¿qué le pongo a este paciente que necesita una terapia avanzada porque es corticodependiente y que no le puedo poner? Claramente no le puedo poner tiopurinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tiopurinas aumentan el riesgo, por ejemplo, de linfoma, está descrito con mayor de 65 años, aumenta el riesgo de linfoma y cáncer de piel no melanoma. Entonces no sería mi primera indicación. Ojo con los corticoides de uso prolongado, que no les tenemos tanto miedo, pero el paciente es diabético y también hay que tratar de usarlos por poco tiempo. ¿Qué pasa con los anti-JAK? ¿Puedo ponerle una pequeña molécula a este paciente? Tampoco sería mi primera elección, porque recuerden que aumenta el riesgo de herpes zóster en los adultos mayores y que la edad es un factor independiente para el zóster, y además porque no sería la droga más adecuada para los adultos por el riesgo cardiovascular que puede tener. ¿Qué pasa con los anti-TNF? Y creo que el punto está puesto ahí. ¿Le pondría un anti-TNF o no a un adulto mayor? Bueno, si puedo elegir otra cosa, no sería, en mi caso, la primera elección. Es decir, si yo tengo que elegir qué le pongo a un adulto mayor en una terapia avanzada, sería un vedolizumab o un ustekinumab. ¿Por qué? Porque son los más seguros dentro del mercado, ¿no? Ahora bien, ¿le podría poner un anti-TNF o no? Alguien me podría decir del público, bueno, no todos podemos usar otras drogas diferentes a los anti-TNF porque no están en nuestro país todavía. Bueno, no es una contraindicación formal. Nada de lo que tiene el paciente podríamos averiguar cuán grave es su EPOC, pero no es una contraindicación formal. Lo interesante es que no debería ser nuestra primera droga porque existen drogas más seguras. Pero si la usamos, tenemos que tener como ciertas, digamos, tips. Uno es elegir el anti-TNF que no tenga que recibir medicación concomitante, una tiopurina concomitante, ¿sí? No elegir un infliximab que para aumentarle la persistencia en general le ponemos la tiopurina. Por ahí, en este paciente, elegir una adalimumab sería otra opción. Así que bueno, en realidad la primera opción, vedolizumab y ustekinumab. Y si no, un anti-TNF si no tenemos otra cosa. Perfecto. ¿Y podrían llegar situaciones, Maricel, donde decido, paro y dejo al paciente sin nada en el momento? ¿Qué opción o qué observaría? ¿La dieta resultaría algo interesante en este adulto? A ver, es buena pregunta el tema de la dieta. En realidad no es un cron, la dieta está puesta, la dieta cuando enteral exclusiva te referís o la dieta en general. La dieta en general siempre hay que ponerla, o sea, dentro de mi equipo hay una nutricionista especializada en gastroenterología que hace enfermedad inflamatoria y todo paciente, no importa la severidad que tenga, tiene que tener una dieta acorde con cómo está. Son pacientes que en general vienen desnutridos o no, pero necesita tener una nutricionista. La dieta aporta, es complemento, ¿sí? Pero no es medicación pura. Incluso la enteral exclusiva, que se da mucho en los pediatras y ahora en el Crohn hay mucha investigación sobre esto, es acotada. Es decir, uno la pone por poco tiempo y después hay que sacarla. Y en los adultos no tiene mucha tolerancia y les cuesta mucho hacer una enteral exclusiva en el adulto, así que no es tan importante. Este paciente no puede quedar sin medicación, es córtico-dependiente, la mesalazina no me va a ayudar para esto, así que claramente va a terapia avanzada, ¿sí? Y ahí un punto para debatir, para hacerle un poco de presión a Maricel. ¿Qué pasa cuando es un paciente con crisis severa? ¿Tú te orientarías igual a terapia biológica con vedolizumab por su forma de acción? Buen punto. No lo haría. A ver, cuando un paciente tiene... Este paciente,
me permite usar vedolizumab porque es un paciente córtico dependiente. El córtico dependiente espera, no es un paciente severo como plantea Paulina. ¿Cuándo tengo que usar una droga con mucha más, digamos, rapidez de acción? Cuando está severo. Entonces, si yo no le puedo poner el anti-TNF porque es un paciente severo, elegiría ustekinumab en este paciente, que es un poco más rápido que el vedolizumab para actuar. Sí, buena pregunta. Algo interesante también que dabas en la introducción es el debut de los pacientes o aquellos que van envejeciendo. ¿Podría yo en un paciente que me debutó como joven, ¿verdad? Quizás llegar a adulto mayor y en un momento dejarlos sin terapia, logrando remisión en este caso? Bueno, eso es muy dependiente de cada paciente individual. Uno, no tenemos las armas necesarias para decir qué paciente lo voy a desescalar o sacarle el tratamiento que tiene. En realidad hay pocas listas y pocos checklists sobre esto, sobre a qué paciente desescalo, ¿sí? Hoy por hoy, el paciente sin medicación no existe, aunque sea un salicilato tiene que tener. ¿Es real que en los pacientes que hemos escalado mucho la terapia podemos retroceder un poco? Sí, se usa más que antes era impensable. En que empezaba con biológicos, iba a seguir con biológico eternamente. Y ahora eso se va modificando. Incluso el que estaba con comboterapia, se saca la comboterapia y, por ejemplo, se saca la teopurina y continúa con el anti-TNF. Pero hoy por hoy no podemos tomar esa decisión de decirle, tenemos que elegir drogas con buena persistencia, que no son los anti-TNF, porque eso dura en el tiempo y me permite seguridad y prolongación. Perfecto, gracias. Paulina, todo es suyo el escenario. Gracias. Primero que nada, agradecer a la organización la invitación. Para nosotros, esto no es un route Chile Argentina, somos bastante amigas, así que la idea es compartir un poco la información. El siguiente caso es algo que a mí me interesa bastante respecto a embarazo, ya que en definitiva es un tema que apasiona porque muchas de las veces son pacientes jóvenes, en este caso una paciente de 27 años que tenía una colitis ulcerosa extensa diagnosticada en 2018 usando azatropina con dosis óptima de 2,5 miligramos por kilo y mesalazina dosis máxima. Pero con esas terapias se mantenía en remisión clínica, endoscópica y sus calprotectinas fecales, su biomarcador, estaba también en remisión. Oscilaban entre 50 y 135 microgramos por decilitro. El punto es que un día me llega un mail que me dice, estimada doctora, perdón por no haber escrito antes, pero no me sentía tan bien. Partí con náuseas en las mañanas persistentes y un poco de dolor abdominal. Fui a la urgencia y para mi sorpresa me dijeron que estaba embarazada. Como estaba embarazada me dijeron la azatropina tiene que suspenderla en forma inmediata y comunicarse con su médico. ¿Ya? Ella hizo caso, suspendió la azatropina y me mandó un mail. ¿Qué pasó acá? Grave error. ¿Ya? Y es un error que pasa constantemente, a pesar de que nosotros digamos que los medicamentos son seguros en el embarazo, pasa que van a la urgencia o al ginecólogo que se asustan con este medicamento y lo suspenden. ¿Y qué pasa con eso? Los pacientes se activan. Entonces, el primer punto a conversar es que los medicamentos son seguros. Salió información reciente desde el año pasado que incluso infliximab con azatropina en terapia combo son seguros, pero el año pasado salió que vedolizumab y ustekinumab también son medicamentos seguros. Hoy, en julio de este año, apareció una nueva publicación respecto al uso de moléculas pequeñas, pero en otros tipos de setting de pacientes con enfermedades como artritis psoriática y artritis reumatoide, que indican a aquellos pacientes que estando usando estas terapias, que estaban con enfermedades avanzadas, puede pasar que al quedar embarazadas no hay problemas con su vida y desarrollo del recién nacido. Sin embargo, para hacer conclusiones en enfermedad inflamatoria todavía es muy prematuro porque la cantidad de casos que hay con moléculas pequeñas es muy pequeño. Por lo tanto, la primera recomendación, y que esto tiene que quedar zanjado para todos, es que las terapias no se suspenden durante el embarazo. Lo que sí hay que estar seguro es que en el embarazo no se puede partir azatropina, porque eso hay un riesgo que haya una pancreatitis o una hepatitis, y las terapias como infliximab, adalimumab, golimumab, en las terapias anti-TNF se pueden partir en forma segura durante el embarazo y ya no es necesario suspenderla en el tercer trimestre. Se mantienen las dosis tal cual sea necesaria.
Y en cuanto a vedolizumab y ustekinumab, son medicamentos seguros que se pueden mantener si la paciente está en el embarazo o si hay una falla al anti-TNF durante el embarazo, se pueden partir. Así que eso es un punto importante y crucial a considerar. Interesante situación, porque tenemos paciente joven, colitis ulcerosa extensa, demarcando desde su diagnóstico realmente factores de alto riesgo. Pero siempre se nos desaparece en el paciente, entendemos que andan bien. Al recibir este correo, embarazada, quizá activa, algunos marcadores alterados y sin un tratamiento, ¿qué ofrecer a esta paciente para lograr entonces llegar a este término de embarazo y que ella vuelva a retomar una enfermedad controlada? Sí, hay dos cosas para hacer. Primero hay que objetivar cuál es la crisis, si es una crisis leve, moderada o severa. Si es severa, recordar que los corticoides cuando hay que usarlos, hay que usarlos. Y efectivamente en embarazo es ideal hacer una rectoscopía para evaluar cómo está la actividad de la paciente. No necesita que sea se pueda hacer sin preparación. Yo me formé con la doctora Mahadevan y que dice que incluso no necesita sedación, o sea, se hace una rectoscopía rápida para saber cuál es el grado de actividad. Y lo importante ahí es establecer también, obviamente, otros criterios, como está la infección por clostridioides difíciles y también citomegalovirus en el caso de que tenga uso de corticoides o azatropina previamente. Pero ahí hay que considerar que es una paciente que ya estaba en tratamiento y que se suspendió, por lo tanto podríamos reiniciarlo, pero depende de la severidad que tenga. Sin embargo, si hay una paciente que está con una crisis grave, que necesita corticoides y no responde a tenemos que utilizar terapias más avanzadas. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros contamos con una ley que al tercer día de que este corticoide no funcione, nosotros tenemos la disponibilidad de utilizar infliximab rápidamente, pero en el caso de otras terapias, si haya fallado infliximab, ahí existe la posibilidad rápida de utilizar ustekinumab, que tiene un poco mejor rapidez respuesta que vedolizumab, porque sabemos que ahí se pone un setting más difícil, porque acá estamos en una diada, materno y fetal. Por lo tanto, son dos vías las que tenemos que cuidar. Yo una pregunta, Paulina. ¿Qué hacemos con los pacientes con anti-JAK, sí, y la anticoncepción? ¿Le pones igual el anticonceptivo porque viste que es o bajás la dosis en vez de 30 a 15? ¿Qué haces en la práctica diaria? Sí, en definitiva esa es una muy buena pregunta porque cuando hay anti-JAK significa que un paciente ya ha fallado a 1, a 2 o a 3 terapias. Por lo tanto, son pacientes de muy difícil manejo y en ese sentido, programar un embarazo se hace un poco cuesta arriba. Pero lamentablemente pasan situaciones que nos vemos expuestos que estando con el anti-JAK la paciente queda embarazada. Y lo que estamos haciendo es no suspender el medicamento, tratar de bajar la dosis lo máximo que podamos y con eso ir haciendo el seguimiento de esta unidad materno-fetal súper específicamente y con un control muy cercano. Okay. Y en cuanto a los anticonceptivos, tratamos de pensar si la paciente está ya en remisión, podemos permitir que suspenda los anticonceptivos pensando en un proceso de fertilidad, pero hay que tener una consideración especial. Los anti-JAK tienen distintas formas de evaluación y cuánto es el tiempo. Si tenemos moléculas pequeñas como inhibidores de la S1P, estamos pensando por lo menos 3 meses cuando estamos con ozanimod, 1 mes cuando estamos con etrasimod y los anti-JAK, si bien hablan un poco que puede ser un poco menor de 1 semana, el consejo es que por lo menos sean 4 semanas sin el anti-JAK para programar el embarazo. Perfecto. Creo que vamos a aprovechar para pasar al otro caso y seguimos la discusión ahí. Perfecto. Ok. El otro caso es una paciente femenina de 51 años de edad con diagnóstico de artritis psoriásica de 10 años de evolución. Es EPOC. Está en tratamiento por su reumatólogo con metotrexato, 10 miligramos vía oral semanal, más etanercept, 50 miligramos semanal. Y presenta reactivación en los últimos meses de su artritis psoriásica y también refiere diarrea. El reumatólogo está pensando o está evaluando colocarle un anti-L17 y la deriva al gastroenterólogo para su evaluación. Cuando la vemos, refería aumento del número de deposiciones, dolor abdominal y pérdida de peso, que llevaba 3 meses de evolución. El diagnóstico formal era de una enfermedad de Crohn ileocolónica severa. Entonces tenemos una paciente que tiene 2 patologías
asociadas. Una es la artritis psoriásica y la otra es una enfermedad inflamatoria, y ambas están activas. Entonces la discusión es un poco qué le vamos a poner a este paciente, por un lado porque tiene 2 patologías, y por otro lado hablar un poco de los anti-IL-17 y la enfermedad inflamatoria, que es un tema que está tan en boga. A ver, hablemos un poco de esto último. Ustedes saben que existe el eje IL-23-TH17 y que ese eje, la interleuquina 23, lo que estimula es la diferenciación de la vía TH17 con liberación de sustancias proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 17. Esta tiene un rol benéfico en el caso de, uno lo que es la hipótesis, en el tubo digestivo, y tiene un rol deleterio para la articulación y para la psoriasis, o sea, para la piel. Por eso andan tan bien en dermatología y reumatología. La hipótesis es que, por un lado, en el hueso la IL-17 aumentaría la degradación ósea, aumentaría el proceso inflamatorio, y en cambio en el tubo digestivo se cree que disminuiría la inflamación y aumentaría la barrera mucosa y disminuiría la susceptibilidad para infecciones, por ejemplo, micóticas. Entonces, bloquear la IL-17 tiene un buen efecto en lo óseo y en la piel, y tendría un efecto deleterio en el tubo digestivo. Entonces, a raíz de eso se cree, y hay bastante literatura que habla de la reactivación o la generación de enfermedad de novo con por ejemplo, secukinumab, isekinumab, el brodalumab. ¿Y cuánto hay de real en esto? Bueno, la literatura dice que sí, que se producen los pacientes que tienen tratamiento, por ejemplo, con secukinumab, pero el porcentaje es bajísimo, menos del 1%. Ahora, el fenotipo que produce de enfermedad inflamatoria es sumamente agresiva, es fulminante. Entonces, si bien el riesgo absoluto es bajo, es grave la enfermedad que producen, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la idea es evaluar un poco a estos pacientes y evitar el uso de IL-17. ¿Qué dice con respecto a si lo evitamos o no? Bueno, dice, contraindicación, la literatura dice, contraindicación absoluta si el paciente tiene una enfermedad activa. No deberíamos ponerlo. Si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria en remisión o tiene algún síntoma, como esta paciente que tenía diarrea, o tiene un familiar de primer grado con enfermedad inflamatoria, entonces la contraindicación es relativa, lo decide el médico. Y esto es importante porque cada vez más hay que entrenar a los reumatólogos y a los dermatólogos para saber si ponen o no en un paciente que tenga algún síntoma gastrointestinal un anti-IL-17. Así que es un buen punto para charlar entre todos. Y el otro punto es qué le ponemos a la paciente. Y la verdad es que el médico, el reumatólogo, lo más probable, o sea, a un paciente que tiene una artritis psoriásica y una enfermedad inflamatoria activa, claramente hay que ponerle un anti-TNF, porque es lo que más beneficio le da. La paciente ya había pasado por un anti-TNF porque el etanercept digamos, ya estaba utilizado. Entonces, uno podría elegir una pequeña molécula, que es otra de las indicaciones y que beneficia a ambas patologías, o, por ejemplo, un ustekinumab. Esto es siempre y cuando la artritis psoriásica no sea tan axial y tenga más compromiso periférico, porque el ustekinumab no anda tan bien para lo axial, o risankizumab, ¿sí? Que es más potente en este caso que el ustekinumab. Y si no tenemos ni risankizumab, ni upadacitinib, ni ustekinumab, bueno, ¿cuántas veces hemos puesto un anti-TNF ante la falla de un primer anti-TNF? Poner un segundo, y en este caso claramente sería infliximab. Así que, correcto. Solo para aclarar, aprovechamos minutos que le quedaron a Paulina y aprovechamos con Maricel para avanzar hacia el último caso, es decir, que todavía no los nervios. Este caso realmente me parece interesante y son temas de debate, en discusiones, por ejemplo, de comités multidisciplinarios. Entonces, sería adecuado que una vez decidamos un paciente con estas 2 enfermedades concomitantes, siempre tenga una evaluación por ambos departamentos, los 3 departamentos. En realidad, el trabajo es interdisciplinario sí o sí. No hay manera de ver este paciente solo. Toda unidad inflamatoria tiene que tener dermatólogo y reumatólogos, sí o sí.
De hecho, nosotros entramos juntos a verlos, a los pacientes, o sea, hacemos interdisciplina a la máxima expresión porque creemos que es la única forma de que salga con un solo tratamiento. Si no, va boyando de un especialista a otro. Alguien le pone, no sé, si el reumatólogo no hubiese estado entrenado, lo más probable que le haya puesto el secukinumab a alguien que tenía una enfermedad activa. Perfecto. Vamos a pasar a otro caso y las preguntas seguimos. Ok. Entonces, A modo de tiempo, porque veo que de mis 5 minutos ya me los quitaron, no voy a hacer el round con pelea con Argentina. No, solamente quiero mostrar esta imagen. Es un paciente que está con terapia con infliximab. Después de la tercera dosis de su inducción, me escribe nuevamente para que vean cómo estamos en control continuo con los pacientes y que dice, doctora, después de la tercera inyección me aparecieron estas lesiones. Entonces le digo, mándame unas fotos. Para que la audiencia lo vea, aparecen esas lesiones que le impiden caminar, lesiones bastante importantes, una psoriasis pustular, palmo-plantar. ¿Ya? Esto es un efecto adverso de los anti-TNF. ¿Ya? Y este es un efecto adverso que se ha asociado a cuando pacientes tienen mucho TNF dando vuelta, hay una reacción paradojal y que se produce una psoriasis pustular por una activación directa al interferón gamma. Esta interacción, que es una reacción adversa poco frecuente, es importante conocerla porque tenemos distintas opciones. Una, suspender el medicamento y ahí vamos a ver si efectivamente fue una reacción al medicamento, o también evaluar alguna otra vía distinta que podemos utilizar. Y en este setting de casos, o sea, nosotros podemos usar con él ustekinumab, ya que es una vía que inhibe la interleuquina 12-23, ya que sí que permite activar o desactivar más bien esta patología tanto a nivel intestinal como también a nivel cutáneo. Pero también sabemos que las moléculas pequeñas como upadacitinib también podrían tener un efecto rápido en este setting. Pero para que se queden con imagen, no todo lo que nos pasa puede ser algo bueno, tenemos efectos adversos, pero tenemos que saber cómo resolverlos. ¿Y cómo identificar ahí un efecto paradojal o de verdad esa otra enfermedad concomitante en este paciente? Sí, en ese caso, como decía un poco, es evaluando cómo está la actividad. Si este paciente se suspende el medicamento, mejora un poco su reacción en cuanto a la psoriasis, puede estar en general relacionado con una reacción paradojal. Sin embargo, si persiste o aumenta, eso ya habla de que hay una activación inmunomediada asociada. Pero también es bien importante establecer que hay algún porcentaje de pacientes que pueden responder a otro anti-TNF. O sea, por ejemplo, si este paciente estaba con infliximab, yo le hago el cambio a adalimumab, si fuera una reacción paradojal, se incrementaría. Si es una reacción inmunomediada, también debería bajar. Y es importante establecerlo porque el paciente me dijo, doctora, usted me dijo, a pesar de que yo clínicamente estaba bien, mi colonoscopía salió mala, pero yo me sentía perfecto y ahora tengo 2 enfermedades. Entonces, esa es una de las formas que establecer de que uno puede equivocarse en la indicación del medicamento, pero hay forma de cómo solucionarlo y explicarle que esto puede ser una reacción al medicamento, pero también puede estar relacionado con todo su sistema inmune que está activamente funcionando. Sí, un punto importante sobre las reacciones paradojales es el uso del corticoides. No es que el corticoides dé reacción paradojal, pero muchas veces el descenso rápido empeora la psoriasis y eso nos confunde. Entonces hay que tener cuidado de, si uno ya está en presencia de una psoriasis, no hacer un descenso tan rápido, porque empeora. Tengo un poco de confusión porque no tengo tiempo. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Más. No tengo acá, o sea, no tengo pantalla marcado. Creo. 2 minutos me quedan. Bien, si alguno del público tiene preguntas, igual podríamos aclarar, pero entiendo que entre todo lo que era, pueden venirse a sentar, si tienen, vengan con sus micrófonos. Según ahí tengo, ahora sí. Disculpen, esto es en vivo. Lo que pasa es que el tema en sí son muchos por donde cortar. En caso, por ejemplo, Maricel, que quedamos un poquito a medias con lo que era el uso de la IL-17 y estos pacientes con enfermedades concomitantes, la importancia de distinguir. ¿Este paciente de manera puntual podría beneficiarse de algún AINES o definitivamente no? ¿AINES sí o no? ¿Cuándo decido? Es muy buena pregunta. AINES y enfermedad inflamatoria.
La verdad es que a nosotros los gastroenterólogos no nos gusta usar los AINES y siempre dijimos que activaban la enfermedad inflamatoria. Lo real y lo que se sabe es que los AINES son deleterios para todo el tubo digestivo, pero no hay tanta evidencia de que los AINES tengan o activen la enfermedad inflamatoria. Es sumamente controvertido el tema. Deberíamos poner un inhibidor de la COX-2 que tiene mucho menor efecto sobre el tubo digestivo, esa sería una opción. Se cree que el riesgo o la predisposición a la toxicidad es más individual de cada paciente, más que la droga en sí. Entonces, lo que dicen las últimas guías reumatológicas es, si tengo un paciente con enfermedad inflamatoria activa, no debería ponerle AINES. Y si la tengo a la enfermedad en remisión, podría ponerle, pero en forma muy cautelosa y por un corto tiempo, ¿sí? Pero no es una contraindicación formal. Estoy de acuerdo. Esta vez estoy de acuerdo. En paz. Ok. También, interesante con estos casos, sobre todo fomentar lo que es la discusión multidisciplinaria. Recuerden que había un QR, no sé si algunos van a exponer alguna pregunta porque no veo en pantalla. Acá no salen las preguntas por si acaso. Entonces, para seguir en nuestra como tal discusión. En el caso de las embarazadas, recordemos que son pacientes hoy en día, en su mayoría, ¿verdad?, jóvenes que quieren tener también su familia y que podrían, ¿verdad?, beneficiarse con equiterapia. Muchas veces, ¿en qué momento sería preciso nosotros estar en contacto con ese ginecólogo y hacer entender, o sea, esa asociación que hay o discusión de que si se beneficia o no según el riesgo del embarazo, dejar una terapia para enfermedad inflamatoria? Sí, habitualmente lo que nosotros hacemos es trabajar en equipo con el ginecólogo y el obstetra y habitualmente lo ideal es que se haga una planificación del embarazo, es decir, que esté en remisión 3 meses antes, tanto clínica como endoscópica, porque es lo más importante que esté clínicamente y endoscópicamente en remisión para poder planificar un embarazo. Cuando se logra eso, se deja ácido fólico, todas las prevenciones para un embarazo seguro, pero la mayoría de las veces pasa que nos enteramos así como mostramos en esta situación clínica, que la paciente puede haber sido que está en remisión recién 1 o 2 meses y de ahí avisa que está embarazada o que efectivamente se sintió mal y era un embarazo. En ese punto de vista, nosotros lo que tenemos que tener en claro es que el manejo tiene que ser igual que una paciente no embarazada, pero cuidando a 2 personas. Y en ese setting es muy importante que nos acompañe alto riesgo obstétrico, pensar que una paciente con una patología crónica que se puede descompensar tiene que ser vista por un grupo de obstetras un poco más avanzados y saber que el control con el gastroenterólogo también tiene que ser adecuado, porque hay veces que pasa cuando hay muchos pacientes en el sistema público, que me pasa a mí en mi país, hay veces que el agendamiento que hay que hacer es con sobrecupo, o sea, verla en un espacio especial, pero para que se cumplan los tiempos específicos para ella. Y en cuanto a manejo que vamos a tener asociados, si es que es una paciente que se mantiene con su terapia, mantenemos durante el periodo de embarazo. Para acotar, en Argentina a veces pasa que es el obstetra el que le saca toda la medicación al paciente porque dice que le hace mal. Y entonces, como dice Paulina, hay que manejarlos con obstetras entrenados. Veo que las siguientes preguntas siguen el interés en el embarazo, Paulina, y te preguntan que si la paciente estaba en remisión clínica y endoscópica, ¿por qué no dejarla en observación sin medicamentos? ¿A qué podríamos enfrentar? Lo que pasa en ese setting es que la paciente se activó estando sin la zatropina y por eso se hizo, porque si hubiese estado en remisión, yo hubiera partido con mesalazina, tampoco lo hubiera dejado sin medicamentos, porque en un momento se iba a activar y eso sí puede ser una crisis grave que lleve a un parto prematuro, que lleve a complicaciones durante el parto. Entonces eso es muy importante establecer, así que es una muy buena pregunta. Esa paciente que está clínicamente y en remisión, si esta paciente deja los medicamentos, no puede quedar en observación, porque hay que recordar que aquellos pacientes que están en remisión antes del embarazo, 1/3 se va a mantener similar, o sea, 2/3, perdón, y 1/3 se va a activar. Versus el paciente que está activo, 2/3 se mantiene activo, unos pueden incluso estar aún más activos y solamente 1/3
vuelve a estar en remisión. Por lo tanto, es la importancia de que estemos en remisión antes del embarazo. Y en este caso, estaba en remisión, pero nosotros le quitamos el medicamento. Y sin medicamento la probabilidad de activarse es aún mayor. Sí, lo peor que le puede pasar a una embarazada es la actividad. O sea, creo que de todo es lo más grave, entonces nunca la podríamos dejar sin medicamento. Ese es el concepto, ¿no? Me gusta ahí esta pregunta. Dicen, excelentes presentaciones. Enfermedad inflamatoria y situación familiar. ¿Debemos estudiar a la familia? Bueno, es buena pregunta. En realidad no es como la enfermedad celíaca, donde hay un celíaco en la familia y hay que salir a buscar otros celíacos. Sí, hay padres y hijos, y hay hermanos con enfermedad, pero la transmisión es baja. Entonces, si yo tengo la enfermedad inflamatoria, no tengo que ir a buscar a toda mi familia, a menos que haya alguien con síntomas dentro de la familia, que es otra cosa. Si yo tengo un hermano con enfermedad inflamatoria y empiezo con una diarrea con sangre, el médico tiene que ser más exhaustivo que en cualquier otro caso. Pero no hay que ir específicamente a buscarlo. Sí, me tocó presentar respecto a antecedentes genéticos y es súper importante conocer cuál es la enfermedad en sí, porque no solamente necesitamos familiares directos, hay un familiar de segundo grado que puede tener antecedente y ahí es muy importante establecer si hay otras enfermedades o comorbilidades. Y dentro de esas, las pelviespondilopatías es un factor a considerar como riesgo de enfermedad inflamatoria. Y obviamente si tenemos grupos específicos, como por ejemplo pacientes europeos, judíos, askenazis, eso sí o sí, ahí tenemos que buscarlo en forma dirigida. Perfecto. Nos preguntan sobre trombofilasis, en el caso de la embarazada con aspirina y que esté con progestágenos, ¿verdad? Esta es una pregunta para round directa, porque acá hay una línea europea que dice no, y la línea americana que dice sobre las 20 semanas que tenga antecedentes o mayor riesgo de preeclampsia o eclampsia, debiésemos usar aspirina. Pero eso no está zanjado, van a salir luego las guías de cuanto al manejo de enfermedad inflamatoria, que hubo participación de Latinoamérica, que ahí vamos a dar algunas luces de lo que va a suceder. Pero no es algo que se pudiera hacer para todas las pacientes, yo sí busco factores de riesgo asociados. Pacientes que tengan hipertensión, proteinuria o alguna comorbilidad cardiovascular para evitar algún evento como más que nada eclampsia, ahí lo utilizamos. Siempre en estos casos es básicamente individualizar, podríamos decir. También otra que nos hacen es sobre buscar colangitis esclerosante primaria con algún estudio en particular en los pacientes con colitis. A ver, claramente un paciente que tiene una CEP, una colangitis esclerosante, tiene un 80% de tener una enfermedad inflamatoria. Entonces, el hepatólogo la deriva para estudiar. Ahora, al revés, si un paciente tiene una enfermedad inflamatoria, tiene entre un 3 y un 8% de tener una colangitis esclerosante. Entonces, ¿cuándo las mandamos a estudiar? Cuando tienen fosfatasa alcalina elevada, gamma GT elevada, sí, la 5-nucleotidas un poco elevada. Ahí uno dice, bueno, podría ser una colangitis esclerosante, entonces se la manda al hepatólogo para evaluar. Obviamente que la colangioresonancia es importante, pero recuerden que en las colangitis asociadas a Crohn son de pequeños conductos y la colangio no nos aporta mucho, sí en la colitis ulcerosa, pero bueno, en ese caso sí. Bien, en estos 30 segunditos, son 4 situaciones realmente de mucho interés para todos nosotros. ¿Qué podríamos nosotros llevarnos a casa sobre estas 4 situaciones puntual? ¿Qué hago en el envejeciente? ¿Qué hago en la embarazada? Puntual. Bueno, en el adulto joven, yo creo que el primer punto, en el adulto mayor, no joven, en el adulto mayor es, primero, saber de las comorbilidades, saber el performance que tiene el paciente, porque es lo que me va a poner el punto de qué medicación. Control estricto, necesita más controles que el resto de la población, así que control dermatológico una vez por año, la colono como corresponde en tiempo y forma, las mujeres al ginecólogo, hay ciertas cosas que somos mucho más estrictos que para el resto, y cuidarlos un poco más en qué medicación elijo, o sea, no el abuso del corticoides, ciertas cosas como mucho más estrictos.
Eso para el adulto. Y en el caso de la patología reumatológica, siempre trabajar en equipo. No se puede ver estos pacientes solos, quiero que se lleven a casa eso, quiero que entrenen a la gente que trabaja con ustedes en cuándo deberíamos derivarlo al gastroenterólogo para poner estas nuevas drogas que a veces no son compatibles con la enfermedad inflamatoria, y cuidado con el uso de los AINES, ¿no? Yo como conclusión final diría que debemos trabajar por nuevas terapias en distintos centros de Latinoamérica. No solamente basta con tener anti-TNF, hay medicamentos que son probados, son seguros, son efectivos y rápidos de acción, que eso es lo que tenemos que tratar de ver. Nosotros primero saber qué son los tipos de pacientes que tenemos para poder avanzar en eso y poder ofrecerles a todos las mejores posibilidades de tener un tratamiento adecuado. Y solamente en el embarazo, saber que siempre son 2 personas, por lo tanto tienen que tener un cuidado doble. Eso es lo más importante. Perfecto, muchas gracias.